cuyo autor es Alexis de Tocqueville. También hay otro libro, son dos libros breves, no son largos. Antiguo régimen de la revolución es un libro clásico, y este otro no es tan clásico, pero es un libro excelente, breve, que se llama Historia social de la Revolución Francesa. De un historiador llamado Norman Hampson. Un problema bastante extendido en nuestros días es que cada vez por desgracia desciende el nivel en muchos sitios, quizá aquí en Perú no, del estudio de la historia. La historiografía se estudia menos, y eso refleja mucho el carácter de la sociedad en la que estamos viviendo. Es una sociedad cuya cultura y cuyo estilo vienen marcados fundamentalmente por el espíritu norteamericano, que se ha extendido por todo el mundo. Es normal, el poderoso siempre marca el ritmo en los otros países, y los Estados Unidos, un país lleno de grandes cualidades, y el pueblo norteamericano lo mismo, pues tiene también, como es lógico, su modo de ser, como cada pueblo, y sus virtudes y sus defectos. Tienen muchas virtudes, pero algún defecto nadie se libra de ello. Ahora no es ese tema el que me interesa, porque además es mejor hablar solo de virtudes, sino el del estilo. Los estadounidenses han encarnado, posiblemente mejor que nadie, el espíritu de la época que vivimos, que es un espíritu futurista. El descenso del estudio de la historiografía es una consecuencia de ello. El último gran momento cultural de la historia vino marcado por la época en que Alemania era la primera potencia mundial, lo cual sucedió aproximadamente entre el año 1870, cuando ellos vencen en la guerra franco-prusiana, y la Primera Guerra Mundial, cuando se inicia el despegue de los Estados Unidos como potencia mundial, y la caída relativa, no completa, por supuesto, ni de lejos, pero un poco de caída de la cultura alemana, que era una cultura en la que la historiografía tenía un peso enorme. Los alemanes son un país tremendamente consciente de la relevancia de la historia. Quizá por eso también en la Segunda Guerra Mundial los aviones de las fuerzas aliadas se dedicaron a destruir la historia de Alemania, destruyendo sistemáticamente las ciudades con los monumentos antiguos. Bien, esto, digo, hay que tomarlo en cuenta.
porque la cuestión es que la falta de sentido de futuro es paralizante. Cuando alguien carece de sentido de futuro, repite sus acciones más o menos pobremente, pero la falta de sentido de pasado hace cometer muchos errores y ayuda a desconocer el propio ser y la propia vida. Sin conocimiento de la historia es difícil conocerse a sí mismo y conocer lo que es la sociedad, etcétera, ¿no? Entonces, con frecuencia pensamos dos cosas. Una, que no hay otra cosa que lo que estamos viviendo. Nuestro modo de razonar se refiere y parte de los elementos en los que estamos viviendo, y de otra parte pues no somos capaces de darnos cuenta de que lo que estamos viviendo es solo un momento histórico, y para comprenderlo bien es muy oportuno compararlo con otros momentos. Al darte cuenta que tu situación no es la situación de la vida humana, sino que es simplemente una situación entre otras, el contraste nos puede ayudar a comprendernos mejor a nosotros mismos. Y efectivamente yo pienso que es así. Y en concreto, para entender la época en la que estamos viviendo, lo que hay que hacer fundamentalmente es compararla con la época anterior. Y eso es lo que hace Alexis de Tocqueville en ese libro precioso que se llama El antiguo régimen y la revolución. Él tuvo la suerte de vivir la época de la transición. El antiguo régimen ya lo pilló poco, pero sus padres lo habían vivido, estaba todavía muy reciente en la Francia de la primera mitad del siglo XIX, y entonces él pudo asistir a un nuevo tipo de sociedad. La sociedad cambió radicalmente de lo que era hasta final del siglo XVIII, de lo que empezó a ser a partir de final del siglo XVIII hasta nuestros días. Por supuesto, si alguno de ustedes es aficionado a la historia, pues me añadirá que hay precedentes, etcétera. Eso, por supuesto que las cosas no nacen de la nada, se venía preparando, pero en sí misma la época que nace de la revolución es no solo distinta, sino contraria a la época anterior. La época anterior, inmediatamente anterior, podría calificarse como primera etapa de la modernidad. Tampoco la etapa anterior es la etapa de siempre, sino que lo que existe en el mundo occidental, en aquella época fundamentalmente Europa, hasta el Renacimiento y hasta la gran época de la monarquía hispánica, lo que hay hasta ese momento es distinto de lo que aparece en la primera etapa de la modernidad, que, como digo, nace en la época de la monarquía hispánica, en el siglo XVI-XVII. Y esa primera época de la modernidad es lo que los historiadores franceses denominaron el Ancien Régime, y
ha quedado con ese epíteto, el antiguo régimen. Las nuevas ideas se desarrollaron rapidísimamente, y para eso es para lo que sirve bien el libro de Norman Hampson que les he citado ahí, porque Hampson muestra cómo en pocos años, desde los años 70 del siglo XVIII, años en los que estalla la revolución primero norteamericana y después francesa, hasta la restauración del año 1814, en ese breve periodo de tiempo se ensayan todas las posibilidades que daba el nuevo sistema. Es una especie de despliegue histórico en poco tiempo, y se van descartando porque la sociedad todavía no estaba madura para sacar las últimas consecuencias de las últimas ideas. En historia hay que contar siempre con esos dos grandes factores: las ideas que rigen y que dominan toda una época social, y después la adaptación de esas ideas al everyday life, como dicen ahora. En el día a día las ideas van adaptándose de diferente modo según los sitios y según los tiempos. En España, por ejemplo, estamos sacando ahora las últimas consecuencias de las ideas revolucionarias que empezaron a entrar a comienzos del siglo XIX, como en todos los países prácticamente. Aquí en América las trajeron los que organizaron el proceso de la independencia. Ellos venían con esas ideas. La independencia americana fue hecha con las ideas de la revolución, y por consiguiente, en cierta medida, América hispánica, de la monarquía hispánica, en cuanto a estados independientes, han nacido y han crecido bajo la idea revolucionaria. Sin embargo, la sociedad no estaba, les agradezco que me corrijan si me equivoco, y por supuesto estoy hablando en los términos más generales, siempre hay detalles múltiples. Sin embargo, la sociedad latinoamericana, como ahora se dice, no estaba preparada para convertir esas ideas en realidad de hoy a mañana. Y de hecho, la evolución de las ideas revolucionarias ha sido en España mucho más rápida que aquí. Ustedes son más hispanos que los españoles. No lo digo en broma, ni tampoco por motivos políticos. Tengo un afecto enorme por el Perú y por muchos países, todos latinoamericanos, y la política no tiene marcha atrás, tiene marcha adelante. A lo mejor todos cambiamos de aquí a 30 años, pero lo que no se puede es rehacer la monarquía hispánica. Así es que no se preocupen, yo no estoy para nada intentando rehacer ningún pasado, sino que lo que digo es que aquí las ideas y el modo de vida de la época de la monarquía hispánica estaban más arraigados que en la propia península, y por eso ha sido más difícil sacarlos. La historia de Latinoamérica es la historia de una minoría con pensamiento revolucionario que gobierna, instalada sobre una sociedad que todavía no ha comprendido, y yo casi diría menos mal que no ha comprendido, las ideas revolucionarias. Y de ahí
la historia de las sociedades latinoamericanas, que es la historia, en cierta medida, de una falta de encaje suficientemente bueno entre las minorías dirigentes y sus ideas y lo que la sociedad es. Por ejemplo, hace pocos años en la Universidad de los Andes, en Colombia, en Bogotá, pues me tocó hablar algo de estos temas y fue muy interesante porque ellos me decían, bueno, es que el gran problema que nosotros tenemos es que en Colombia no acaba de haber Estado. Y yo les decía, la culpa es que ustedes todavía viven en la monarquía hispánica, que nunca fue un Estado en el sentido moderno, revolucionario del término. Entonces, para ellos, Colombia es un país maravilloso, sobre todo cuando acaben de desaparecer los narcotraficantes, pero es un gran país. Para ellos es un problema que no haya entrado todavía el pensamiento estatal, no ha calado suficientemente a fondo en la cultura del país, ¿no? Para mí es una suerte, por lo que luego diré, pero ellos pensaban, y por supuesto lo respeto tremendamente, que es una desgracia. En cierta manera puedo matizar un poco, es una desgracia porque las cosas hechas a medias no funcionan bien. Entonces, si somos de la época postrevolucionaria, seámoslo hasta el final. Y si no lo somos, no lo somos, pero estamos un poco a medias, ¿no? Bien. La época de la modernidad, lo que se ha dado a llamar la modernidad política en la que nosotros vivimos, viene marcada por una ruptura frente a lo que había sido la base de la sociedad antigua, que había sido la familia y la religión. La sociedad antigua, antes incluso del antiguo régimen, estaba organizada sobre la base de la fuerza de dos grandes instituciones, la familia y la Iglesia. Ninguna de las dos era una institución política, me pueden ustedes decir, pero la institución política estaba armonizada con ellas, de tal manera que si no lo hubiera hecho, no hubiera podido funcionar como institución política. ¿Cuál era aquella institución? Es interesante ver también los matices múltiples de lo que sucede en la historia. Era la institución monárquica. Latinoamérica, sorprendentemente, siendo así que conserva muchos más trazos de la monarquía hispánica, sin embargo no es monárquica. A nadie se le ocurriría hacer una monarquía. ¿Por qué? Porque la élite política fue revolucionaria y la revolución es republicana. ¿Por qué la revolución es republicana? Lo adelanto ya sobre lo que diré enseguida. Porque la diferencia más radical entre la época antigua y la época moderna es que la época moderna tiene una tendencia progresiva a organizar la sociedad desde el individuo, mientras que la sociedad clásica la organizaba desde la familia. Muchos piensan que la monarquía y la república son sistemas de gobierno distintos, y no lo son. Es decir, el ejemplo que siempre se suele poner es la comparación entre Estados Unidos y España. Estados Unidos es una monarquía que se llama república y España es una república que se llama monarquía.
En Estados Unidos el presidente tiene los poderes de un rey, y sin embargo es una república. En España el rey no manda nada, pero es una monarquía. Y en este tipo de planteamientos pueden ustedes encontrar todo tipo de situaciones intermedias. Pero lo importante es que la diferencia entre monarquía y república no es la que generalmente suele pensar, sino que la diferencia entre ambas viene marcada por algo que es enormemente relevante en la vida política, que es los simbolismos. Toda política necesita apoyarse en simbolismos, como en general la vida social de las personas humanas. ¿Por qué? Porque el símbolo es una unidad rica de significado. Entonces, las cosas más profundas se escapan a una palabra simple, tienen mucha riqueza, y entonces hay que expresarlas con una palabra que sabemos que es inagotable en cuanto a su contenido. La diferencia entre un símbolo y otro tipo de palabras es que otro tipo de palabras se pueden definir y un símbolo es indefinible. Algo con lo que puedes hacer una ecuación se puede, como dicen los matemáticos, resolver analíticamente. Yo puedo analíticamente despiezar lo que es una realidad en sus partes, pero un símbolo se caracteriza porque no puede resolverse analíticamente, tiene demasiado contenido, no puedo dividirlo, es un cierto infinito. ¿Quieren que les ponga un ejemplo de símbolo? ¿Qué simboliza, por ejemplo, para cada uno de los españoles el rey? Ahora lo voy a decir, se lo agradezco, pero antes voy a poner un ejemplo muy simple pero muy profundo. ¿Qué es el Perú? No es una tierra, aunque sin la tierra no lo sería. No es una lengua, aunque sin la lengua no lo sería. No es una raza unida, todas las razas son mezcladas. Aquí se habla mucho de mezcla de razas, no existe ninguna raza pura, entre comillas, y menos mal, porque las razas puras son débiles. Bueno, entonces, Perú no es una raza. Todos esos elementos, que lo estoy diciendo del Perú porque estamos en Perú, pero lo podría decir exactamente igual de España o de Italia, todos esos elementos pertenecen al Perú. Pero si yo les pido que me definan el Perú, tengo la esperanza de que no sean capaces de hacerlo, porque no van a hacerlo, como no se puede definir España, porque son símbolos. No van a encontrar un conjunto de elementos que todos juntos digan eso es. Y lo propio de un símbolo, por consiguiente, es que no implica solo un conjunto de elementos pensables, racionales, sino que implica también una posición de la voluntad. El Perú solo existe para el que ama el Perú. Si no lo amas, el Perú para ti es solo un nombre. Eso, y ahora les respondo. ¿Cuál es la diferencia entonces entre la república y la monarquía? Que la monarquía es un sistema en el cual el poder político simboliza el conjunto de familias, mientras que la república simboliza el conjunto de individuos. Por eso, en toda monarquía, lo que más pinta es la familia real, mientras que en una república
la familia real mejor no contarla, porque ¿para qué? Es decir, la señora Angela Merkel es una auténtica monarca, no hay nadie en Europa que tenga tanto poder como ella, es la reina. ¿Quién es el rey? No lo sabe ni ella. Bueno, quiero decir, ¿me entiende lo que quiero decir? Ella lo sabe en privado, pero en público su marido no pinta nada, es un fifiriche, no pinta nada. Porque en una república la familia que tenga el presidente no le importa a nadie, a no ser a las revistas del corazón. Pero eso sí, las revistas del corazón son importantes, pero fuera de las revistas del corazón no le importa a nadie nada, ¿no? Sobre todo si el consorte es el marido, como es el caso de Angela Merkel. En España al consorte le llaman el marido con suerte, porque el marido siempre pinta menos, pero si la consorte es la mujer, pues siempre suele salir mal, porque las mujeres mandan mucho. Sí. Al principio usted estaba hablando del espíritu que encarna en Estados Unidos. ¿Cómo es que los individuos pueden amar su patria? A duras penas. Si es que ahora diré eso. Ahora diré a eso, a duras penas. Es que, bueno, se lo voy a contestar ya, aunque luego volveré sobre ello. Es que en un sistema individualista como es el sistema post-revolucionario, lo que la revolución trae es la democracia. Como parece que estoy hablando de cosas raras, y a lo mejor pues estamos hablando de la sociedad actual. La sociedad actual es la sociedad democrática, y la sociedad democrática fue introducida por la revolución. Es la época democrática. Pues bien, es que en la democracia no hay patria, en la democracia hay gente, que es una cosa distinta. Por eso cuando se habla de soberanía del pueblo es una pura ficción, es abstracto. Para que el pueblo sea soberano primero tiene que existir pueblo, pero no hay pueblo en la democracia. En la democracia hay gente, que no es lo mismo. Bueno, pero volveré. Entonces, digo, ¿qué era lo característico? Estamos ahí en todo lo que llamamos modernidad, en que progresivamente la sociedad se considera como un grupo de personas individuales que están unidas en lo que llamamos un Estado, enseguida. Por consiguiente, justo cuando esa idea empieza a entrar, hay muchos escritos sobre eso, el espíritu del Renacimiento, el antropocentrismo del espíritu renacentista, que viene a sustituir al teocentrismo de la sociedad medieval, en la cual todo giraba en torno a Dios, porque la familia era una institución religiosa también, no clerical, pero sí religiosa, no es lo mismo, y volveré también sobre eso. Y entonces se habla del antropocentrismo de la sociedad a partir del Renacimiento, etcétera, ¿no? Bueno, justo cuando eso empieza a abrirse más paso, entra en la sociedad la idea de desconfianza. Cuando la familia y la religión son las bases de la sociedad se construye sobre la confianza. Cuando se construye sobre individuos, se construye sobre la desconfianza. ¿Por qué? Porque para que yo confíe tengo que tener algo en común, pero con otro individuo puedo tener simpatía, pero eso todavía no significa algo en común. Como decía el famoso escritor francés Max Jacob, qué gran cantidad de indiferencia
la indiferencia se esconde detrás de las simpatías. Bueno, si tú simplemente tienes simpatía por otra persona, pero eso está muy lejos todavía de formar una auténtica comunidad. La auténtica comunidad solo se forma desde el punto de vista intelectual a través de la verdad. Lo único común en el conocimiento es la verdad. Siempre he puesto, y seguramente aquí, porque últimamente lo pongo siempre, el ejemplo de 2 y 2 son 5, y ustedes dicen, ¿está usted loco? O todavía no se ha despertado esta mañana, 2 y 2 son 4, bueno sí, pero no me respeten ustedes mi libertad democrática, es mi opinión. Ustedes dicen, sigue estando loco. Sí. La verdad no es opinable y por consiguiente no es disponible, y por eso es común, y por eso nos identifica. Identidad viene de comunidad. Pues bien, desde el punto de vista social, lo común solo lo forma la amistad verdadera y el amor verdadero, y eso es lo que se presupone que está en la familia y en la religión. Pero cuando la sociedad no se construye sobre esos principios, ¿qué? Y viene otro aspecto importante, que son además jerárquicos. Es decir, la tradición comunitaria dice, somos lo mismo. El padre y el hijo son lo mismo, pero manda el padre. ¿Por qué? Por una cosa muy sutil que distingue las sociedades medievales, vamos a llamarle así, de las sociedades democráticas. Que las sociedades democráticas se construyen sobre la igualdad y las sociedades tradicionales se construyen sobre la mismidad, sobre la comunidad. Los que se aman y los amigos no es que sean iguales, es que son lo mismo. Los iguales nunca son lo mismo, precisamente porque son iguales. La sociedad construida sobre el principio de la individualidad es una sociedad de la igualdad. Pero como decían en España, cuando el señor Zapatero, por primera y única vez por ahora en la historia, creó el Ministerio de Igualdad, la gente en Madrid, que siempre está de broma, dice, es el Ministerio de Igualdad. Da lo mismo. Pero a nadie le da lo mismo la amistad con una persona. Le va la vida en ello. Te va la vida en ello. Por eso se construye sobre la confianza. Sin embargo, la sociedad moderna se construye sobre la desconfianza, y ese es el origen del Estado. Hay que distinguir gobierno político de Estado. Gobierno político ha habido siempre y tiene que haber siempre. Toda sociedad requiere un gobierno, pero el Estado es la forma peculiar de gobierno político propia de la filosofía política individualista moderna. ¿Por qué? Por una razón muy simple, y es si lo que todo ser humano quiere no es lo que dice la canción famosa antigua: 3 cosas hay en la vida, salud, dinero y amor. Bueno, esa canción es un poco antigua ya. No, lo que todo ser humano quiere son siempre lo mismo y siempre 2 cosas: paz y libertad. El que tiene paz y libertad se siente seguro, de tal manera que el concepto de seguridad viene a unificar en la estructura del ser humano
la unidad de paz y libertad. ¿Qué son la paz y la libertad unidas? Muy sencillo, lo que llamamos siempre felicidad. Una persona es feliz cuando está en paz y se siente libre, porque si se siente libre está alegre, y si no se siente libre está triste, y el triste no es feliz. Entonces, ¿cómo conseguir eso? Si ustedes tienen 300.000 millones de soles, espero que los conseguirán, no, pero no tienen ni paz ni libertad, les sobran los 300.000 millones. Si ustedes solo tienen 1 milloncejo, pero tienen paz y felicidad, ustedes son felices. Y eso es tan seguro que me atrevo a afirmarlo cuasi dogmáticamente. No hay duda ninguna sobre ese punto. Entonces, ¿qué pasa? Que el ser humano es el único ser sobre este planeta que tiene interioridad y exterioridad. Y además tiene que tenerlo, porque si tenemos exterioridad es porque tenemos interioridad y viceversa, si no seríamos planos. Aunque la verdad es que la gente ahora cada vez es más plana, pero bueno, hay interioridad y exterioridad. Pues bien, tenemos que buscar las instituciones que nos ayuden a desarrollar paz y libertad en nuestro interior y en nuestro exterior. Y esa es la famosa teoría política en la sociedad tradicional, la teoría política de las dos espadas. Hay dos poderes, la Iglesia y el rey. Lo curioso del caso era que los dos poderes son religiosos. ¿Por qué? Porque solo un Dios tiene tanta fuerza como para ayudarme a ser feliz. Ser feliz son palabras mayores. Había una película de Cantinflas, a mí me gustan mucho las películas viejas humorísticas, son muy rudimentarias comparadas con las técnicas del cine moderno, pero tienen mucha gracia. Había un actor mexicano llamado, ustedes seguramente nunca han visto ya una película de Cantinflas, pero sí, Mario Moreno Cantinflas, y había una de sus películas que se titulaba Caballero a la medida, y aparecía vestido, cosa que claro, siempre va fatal vestido, y al comienzo de la película, para sorpresa de todos, aparecía con un frac extraordinario, y entonces le enfocaban por detrás y llevaba un cartel en la espalda que decía: soy feliz porque me viste Ortiz. Entonces estaba haciendo propaganda de un sastre y con eso se ganaba la vida. Bueno, pues es fácil decir soy feliz porque me viste Ortiz o por cualquier otra cosa, pero ser feliz son palabras mayores, no es nada fácil. Entonces, ¿qué pasa? Las dos espadas. La Iglesia se ocupaba de tu felicidad interior y el rey de tu felicidad exterior. El rey tenía por función generar la paz y la libertad en el mundo exterior y la Iglesia en el mundo interior. Y por eso, dado que ambas funciones se consideraban cuasi divinas, por eso sucedía una cosa que ahora cuando la gente la lee dice: qué primitivos eran. Cada vez que alguien dice qué primitivos o qué antiguos, demuestra que a lo mejor es muy listo, pero que no tiene sentido histórico. No es primitivo, es otra manera de entender, que es muy interesante saber cómo era para compararla con la nuestra. Podemos aprender mucho comparándola. Pues bien, en aquella época, cuando a uno
le hacían rey, le coronaban, llegaba el obispo y le ungía, como se unge a uno en el bautismo. ¿Por qué? Porque recibía la función de Dios de cuidar de la felicidad externa de la gente. Pongan ustedes a ungir ahora a un presidente de república. Por lo que se va viendo, los ungen, pero no con aceite, sino con dólares, que luego aparecen más tarde. Bueno, no todos, no todos, pero es otro tipo de ungimiento. Bueno, entonces, esa concepción de la sociedad, digo, al decir el mundo moderno, y es su idea, como he dicho antes, fundamental, que la libertad absoluta, autónoma, independiente del individuo es la base de toda sociedad. Entonces, ¿cuál es la consecuencia? La consecuencia es que yo, con mi padre, con mi amigo, con mi hermano, con mi mujer, con mi cónyuge, si estoy casado, tengo confianza, pero con un individuo que es absolutamente libre, ¿por qué me tengo que fiar? Sí, ya sé que es igual a mí, pero eso es lo que me preocupa, porque a lo mejor se le ocurre meterse conmigo. Si fuera más débil que yo, pues estaría más confiado. Entonces, nace el Estado como un instrumento que asume las funciones que antiguamente asumía la Iglesia y el Rey. Y por consiguiente, lo que sucede es que como ya no hay ni familia, ni iglesia, ni rey, ustedes dirán, en España hay las tres cosas. Hay familias, hay iglesia y hay rey. Sí, hay las tres cosas, pero políticamente no pintan nada ninguna de las tres. Solo el rey está ahí con un papel político secundario. En una república moderna, ni la familia, ni la iglesia ni el rey juegan ningún papel. Entonces, ¿qué sucede? Que subrepticiamente, subliminalmente, sin que nos demos cuenta, porque la cultura ambiental es lo que respiramos continuamente, y cuando uno está en Lima no se da cuenta de lo que está respirando hasta que no se va a la sierra. Y entonces dice, Dios mío, ¿cómo he podido respirar yo eso? Había un chiste que apareció en Madrid cuando empezó a crecer la polución en Madrid, que se veía a un tipo en medio del campo con la boca puesta en el tubo de escape de un camión, y los que estaban alrededor comentaban, pobre hombre, no ha podido resistir el oxígeno del campo. Digo, para no morir tenía que... Bueno, no, el aire ambiental, te acostumbras a él y sin darte cuenta se te mete sutilmente, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hegel, que al ser filósofo, aunque a mi juicio discutible en algunos puntos, pero un gran pensador, hace lo que ya les dije que intenta hacer todo filósofo, que es no dar nada por supuesto. Bueno, vamos a ver, este aire que estoy respirando está bien o mal. No puedo dar nada por supuesto. Bueno, pues ¿qué hace Hegel? Dice en las lecciones, en las famosas Vorlesungen de la Rechtsphilosophie, de la filosofía del derecho, dice, en el mundo moderno el Estado es Dios. El Estado es Dios. El Estado toma las mismas funciones que familia, iglesia y rey,
que se consideraban representantes de Dios, las funciones de paz y libertad que esas instituciones en nombre de Dios realizaban, las asume ahora el Estado. Por eso, sutilmente y sin que la gente apenas se dé cuenta, en nuestra época el Estado es progresivamente Dios. A ver quién se atreve a poner en duda el Estado. Y como el Estado es democrático, si yo critico un partido, todo el mundo dice: qué bien, ánimo muchacho, a ver si conseguimos tumbar al partido contrario. Pero como yo diga fuera la democracia, me fusilan. ¿Por qué? Porque la democracia, a diferencia de lo que cree el 99,999% de la población, el otro 0,0001 soy yo. Perdonen, no se han reído. Esperaba que... Bueno, a diferencia de lo que piensa la gente, hoy día la democracia no es un sistema político, es una religión, porque el Estado es Dios. Hay muchas veces he relatado el chiste, los italianos son tan graciosos, del napolitano, sobre todo los napolitanos, es que se ríen de su sombra, ¿no? Que en Nápoles no llueve casi nunca y un día llovió torrencialmente. Iba uno paseando por, ¿cómo le llaman aquí? La acera, la vereda, y pasa un auto al lado, pisa el auto en un charco y ¡buah!, pone perdido. Entonces el italiano, que es un hombre profundo, dice: porco gobierno, asqueroso gobierno, ¿no? El Dios cristiano puede permitirse el lujo de probarte, pero el Estado es un Dios al que yo lo mantengo con los impuestos. ¿Conscientes? Es un Dios muy especial, que no puede probarme, no puede someterme a prueba. Por consiguiente, si hay un charco, la culpa la tiene el Estado. Y esto es intolerable. Y en el fondo, progresivamente, los ciudadanos de los países occidentales esperan todo del Estado. En Europa, por supuesto. El llamado Estado-Providencia es el Estado en el cual, si te jubilas, te pagan; si te pones enfermo, te pagan; si te echan de la empresa, te pagan; si tienes ganas de viajar, te llevan de excursión. No tiene ningún problema. Y tanto se acostumbra la gente a ese estado de providencia que cuando le falta algo, monta en cólera. ¿De quién es? Para no darle a mí esto. Eso lo hemos vivido, por ejemplo, recientemente en España, con la famosa crisis que ha habido económica en toda Europa. Ustedes la han sufrido mucho menos, porque ustedes todavía no son tan estatales como Europa, y por eso no han sufrido la crisis. Pero en España, por ejemplo, con la crisis, el ministro de Hacienda, que pusieron de ministro de Hacienda a un tipo que, vamos, que no le da una peseta ni a un pobre, o sea, bueno, ya no hay pesetas, euros. Bueno, entienden, o sea, es un tipo, parece francés, avaro. Los franceses son gente magnífica, pero avaros. Entonces, como los españoles son envidiosos. Bueno, entonces, el ministro dijo, y entonces la gente empezó a protestar. Y él dijo, pero es que no doy dinero porque no hay dinero. Y le dijeron, ¿pero qué nos está usted diciendo?
¿cómo es posible? Ahora mismo votamos al Partido Revolucionario de Izquierdas, que nos promete seguir pagándonos lo que siempre nos habían pagado. Y lo votamos, y lo votaron. Y el pobre hombre decía, pero es que no tenemos dinero. Ahora la presidenta de Andalucía, el ministro de Hacienda, le amenazó con darle menos dinero a Andalucía porque no tiene dinero, y entonces ella dijo, y salió en toda la prensa, en Andalucía nos gastaremos lo que queramos. Bueno, pues se lo agradezco, pero ¿y cómo lo va a pagar usted? Pues ya me lo pagará, porque tengo derecho a que Dios me atienda. Antiguamente se decía, Dios se aprieta pero no ahoga, era un dicho antiguo, y entonces eso que quería decir, que si uno procuraba esforzarse por trabajar y además le pedía ayuda a Dios, pues al final salía adelante. Pero ahora cuando la gente tiene una dificultad, lo que hace es decir, no puede ser, o sea, usted Estado no me puede someter a prueba, no tiene ningún sentido. No estoy hablando en plan ejemplo, estoy contando lo que está sucediendo y lo que va a suceder cada vez más. Hay gente que le gusta meterse en política porque a uno le divierte y otro porque es una manera de ganarse la vida. Pero yo creo que poco a poco van a ir yendo menos, porque entras en política y tienes que responder. Y no puedes responder. Es cierto que hay políticos corruptos. ¿Dónde? En los 5 continentes. No crean ustedes que Perú es el peor país, ni de lejos. ¿Cuál es el peor país? Todos. ¿Son todos los políticos corruptos? No. ¿Hay muchos políticos corruptos por el mundo? Por supuesto. Pero una parte de la sospecha tremenda, todas las encuestas dicen que en nuestra sociedad más del 50% de las personas, de la gente en todos los países, prácticamente sin excepción, desconfían de los políticos. Bueno, eso en parte deriva de la famosa corrupción, pero en otra parte la culpa la tiene el Estado, porque la gente espera que el político le resuelva todo y no puede resolverle todo. Y entonces la gente se enfada. Bueno, pero si los políticos nos explicaran las cosas y dijeran, estoy haciendo lo que puedo, pero es que yo no puedo sacar el país adelante yo solito, échame una mano. ¿Cómo echarme una mano? Yo te pago impuestos y el resto es tu cuestión, el resto para eso estás tú. ¿Qué sucede entonces? Que en la sociedad contemporánea, por un lado el Estado es muy caro, porque tanta más inseguridad hay, tanto más dinero te tienes que gastar en seguridad. Y eso todos. Cuando mis amigos, yo presumo, y todo lo que sea presumir está mal, como dicen los británicos, de tener amigos de todos los calibres. Cuando estoy con los sindicalistas, pues les digo una cosa, y cuando estoy con los capitalistas me divierto mucho, porque le digo, ¿y tú estás a favor del riesgo en los negocios? Por supuesto. Digo, sí, porque sin riesgo no hay negocio. Bueno, ¿y cuánto te gastas en seguros? Y entonces no me lo cuenta. La mayor parte de los negocios tienen unos seguros pero impresionantes. Ningún economista ha querido hacer lo que les he propuesto entre mis amigos economistas, que es dirigir una tesis doctoral sobre qué porcentaje del Producto Nacional
se dedica a seguridad. En una sociedad en la que el pueblo es soberano. Ojo, parémonos a pensar un momento. Si el pueblo es soberano, si yo soy soberano, a mí no me toca a nadie. Porque soy soberano. En una sociedad en la que por primera vez en la historia, al parecer, el pueblo es soberano, los gastos en seguridad son fabulosos. Aseguras la casa, aseguras el coche, el auto, aseguras el barrio, aseguras los viajes. ¿Por qué? Porque tienes miedo hasta de tu sombra. Porque la sociedad está montada sobre un sistema de desconfianza. Cuando yo era niño, hace poco tiempo, pues íbamos en el verano a pasar una temporada a un pueblo y ahora eso ya no sucede ni siquiera en los pueblos, pero entonces nadie cerraba la puerta de su casa y si uno no tenía de pronto un día tomate, pues entraba en la cocina de otro, lo tomaba y al día siguiente le devolvía otro tomate. Ningún problema. Eso solo lo he vuelto a ver en mi vida en un barrio de Oslo hace unos años. Era un barrio de gente que tenían tanto dinero que podían permitirse el lujo de dejar la puerta abierta, porque nadie de los que vivía alrededor quería robarle nada y el barrio en total estaba bien protegido. Entonces, ahora que está de moda hablar de business ethics, está de moda hablar, otra cosa es hacerlo. Y la mejor, cuanto más business ethics, perdón, ¿podríamos bajar un poquitín el aire? Es que el aire te estropea la garganta y mi garganta, estoy intentando llegar al nivel del famoso peruano Flores, pero todavía me falta Juan Diego, pero todavía me falta un poco, entonces tengo que cuidar mi garganta. Bueno, entonces business ethics, si hubiera ethics de verdad, es decir, confianza, porque la gente se porta bien, ahorraríamos en seguro una barbaridad de dinero. Pero gastamos tanto más en seguros cuanto más desconfianza hay en la sociedad. Por tanto, estamos viviendo no en la sociedad ni en el supremo momento. Ortega y Gasset le gustaba comentar una frase muy típica de la tradición española que es a la altura de los tiempos. Es una frase típicamente arrogante, a la altura de los tiempos que estamos. No podemos concebir. ¿Y tú cómo sabes que estás en la altura si no conoces la bajura? Y no tienes ni idea de cómo eran los tiempos pasados. Y eres más corto que el día de Navidad. ¿Cómo presumes de la altura de nuestros tiempos? Bueno, pues a la altura de nuestro tiempo, el tipo de sociedad en la que estamos es ese. Y es muy distinto. Volviendo a lo que decíamos antes, fue un susto tremendo el que se dieron los que vivieron el paso del antiguo régimen a la democracia. Y eso que ya ellos vivían en el antiguo régimen, que era el primer momento de la modernidad. ¿Por qué? Porque el primer momento de la modernidad generó el absolutismo, lo que se llamó
el absolutismo monárquico. ¿Qué fue el absolutismo monárquico? Fue un sistema en el cual, como la propia palabra lo indica, el monarca era soberano. ¿Qué significa soberano? Tiene todos los poderes últimos. Eso tuvo dos interpretaciones, la anglosajona y la francesa continental. La interpretación continental fue la de Bossuet y la anglosajona la de Hobbes. Son más parecidos en lo externo de lo que muchas veces se suele decir. No puedo pararme ahora en eso, pero tienen alguna diferencia de fondo. Bossuet era un francés y era un clérigo y sostiene la teoría del poder divino de los reyes. ¿Qué significa para él como católico el poder soberano del rey? Pues como para la tradición católica no hay más soberano que Dios, pues que el rey asume por gracia divina el poder central que luego él puede otorgar y distribuir si quiere. Pero el poder absoluto de la sociedad reside primariamente en el rey, que es un ungido. La monarquía tradicional no era absoluta. El rey se ocupaba de garantizar la paz y la libertad, pero el rey no era soberano. La soberanía estaba repartida entre todas las instituciones. No había soberanía, había el poder social que tenían las diferentes instituciones sociales. La interpretación hobbesiana es todavía más radical que la de Bossuet y más racionalista. Y es la que triunfó principalmente en la filosofía política. De tal manera que Thomas Hobbes, un inglés no clérigo, está considerado como el verdadero fundador y quizá el más grande pensador de la filosofía política moderna. Hobbes lo que dice es: el ser humano tuvo una etapa presocial, en la cual cada uno andaba por los bosques y por los campos, se levantaba por la mañana, agarraba una banana, se la comía, después perseguía por ahí a un bicho para comérselo, pero como cada uno en esa época iba a lo suyo, porque el ser humano es perverso, entonces aquella situación era lo que en el aforismo latino, en la filosofía política se ha utilizado y se sigue utilizando muchos aforismos latinos, llamaban el bellum omnium contra omnes, la guerra de todos contra todos. Cada uno iba a lo suyo, pues había conflictos continuos. Pero, por no se sabe qué razón, el ser humano desea la paz. Digo por no saber qué razón, el que no lo sabe es Hobbes. A mí no me echen la culpa. No, tampoco me puedo parar en ese tema, que es bien interesante. ¿Qué sucede entonces? Que como cada quien tiene una voluntad individual, como cada ser humano es un individuo absolutamente libre que hace lo que le viene en gana, pero resulta de eso hay una guerra de todos contra todos, lo que tenemos que hacer es, puesto que somos libres, con nuestra voluntad, hacer un acuerdo por el cual ya no nos vamos a pegar y se va a instaurar la paz. Y eso aparece en los libros de filosofía política, como ustedes quizá han estudiado,
bajo el capítulo Teoría del contrato social. Es decir, la tesis de Hobbes, después continuada por los grandes filósofos políticos modernos, es que la sociedad no es algo natural, como dice el pensamiento tradicional. Los seres humanos, por naturaleza, tenemos tendencia a vivir en sociedad porque somos sociales por naturaleza. No, lo que dice Hobbes es: los seres humanos, por naturaleza, no somos sociales, sino somos individuales, queremos hacer lo que nos da la gana y somos absolutamente libres, pero necesitamos la paz. Por consiguiente, la sociedad, lo que llamamos sociedad, no es fruto de un perfeccionamiento de la naturaleza, sino que lo que llamamos sociedad es fruto de un contrato implícito que hemos firmado todos los individuos para no pelearnos. De tal manera que para Hobbes y después para los pensadores que le siguen, que son grandes pensadores en la filosofía política moderna, la sociedad es fruto de un contrato libre de los individuos. Ahora, ¿qué deciden los individuos en ese contrato libre? Deciden varias cosas, pero una relevante, que es: si alguien se queda con armas, nos está engañando. Nadie puede quedarse con armas. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Que ya no va a haber ningún problema. Hombre, aunque hemos firmado el contrato, siempre puede haber alguien que se la dé de astuto y quiera no cumplir el contrato. Necesitamos, por consiguiente, un poder político. Pues bien, ese poder político se caracteriza, entre otras cosas, porque asume todo el poder de las armas. Nadie tiene el poder más que el soberano. Y eso es lo que asegura que el soberano tiene como obligación mantener la paz. De tal manera que si no la mantiene, lo pueden echar. Pero mientras mantenga la paz, el soberano está cumpliendo la función para la que ha sido elegido. Es curioso que otro detalle muy sutil: la lógica del mundo tradicional es una lógica cualitativa. Solo se pueden relacionar los que son distintos. Si son absolutamente iguales, no tienen nada que darse el uno al otro. Si no hay nada que darse, no tiene sentido relacionarse. Si a mí viene alguien ahora y me dice: le queremos clonar, pues yo ya sé lo que le voy a decir. En primer lugar, bastante molesto yo ya a la gente para que haya otro igual que yo. Así es que, por favor, no me clone. Pero sobre todo porque yo puedo hablar con cualquier ser humano menos con mi clon. A mi clon no tengo nada que decirle, porque es exactamente lo mismo que yo. Entonces, la lógica de las relaciones es una lógica cualitativa y por consiguiente jerárquica. Si yo contraigo matrimonio y yo quiero ser hombre y mujer al mismo tiempo, la mujer me dice: no me estás dejando hueco. ¿Qué es lo que va a pasar ahora con los transexuales? Si yo quiero tener un hijo y el hijo de pronto dice: no, que ahora me van a hacer una operación y yo soy el padre, porque ya hacen tantas operaciones ahora y ya no se sabe a dónde va a llegar. Y el padre le dice: pues no me estás dejando hueco. Por consiguiente, la mujer, el marido manda sobre la mujer, mínimamente, por supuesto, en algunos aspectos. La mujer manda sobre el marido en muchos aspectos. ¿Por qué? Porque son diferentes y toda diferencia implica una cierta jerarquía. En unas cosas gobierna uno, en otras cosas gobierna otro. En cambio, en una sociedad de la absoluta igualdad, el gran problema es que todas las relaciones son meramente superficiales, porque no tengo nada
de fondo que darle a un ser que es absolutamente igual a mí. Nada de fondo. Pero además, yo necesito una mujer para ser hombre, aunque no esté casado. No podría ser hombre si no hubiera mujeres, y viceversa. Por consiguiente, me conviene mantener la diferencia. Y por consiguiente, la comunidad me da confianza porque la necesitamos todos. En cambio, en una sociedad de la absoluta igualdad, yo nunca puedo estar seguro que el otro no se le ocurra querer pelear conmigo. Y por eso es completamente lógico que Hobbes diga: todo el poder tiene que estar en el soberano. Pero a partir de ese momento sucede algo tremendo, que es que va habiendo una crítica progresiva a la monarquía absoluta, a la monarquía del rey soberano. Eso está muy bien descrito en un libro de un gran historiador alemán que se llama Reinhard Koselleck, y el libro ha sido traducido al español y se llama Crítica y crisis del mundo burgués. Reinhard Koselleck. En ese libro lo que se muestra es el proceso de crítica que la sociedad burguesa hace a lo largo de la segunda mitad del siglo XVII y del siglo XVIII a la monarquía absoluta. La monarquía absoluta se instaura fundamentalmente cuando la monarquía hispánica pierde la guerra. La monarquía hispánica sigue siendo fuerte, pero ya no es la primera potencia mundial. Entonces aparecen las monarquías soberanas. Entonces, ¿cuál es la crítica? Poco a poco la burguesía dice: bueno, hemos dicho que aquí todos somos iguales y que todos somos individuos libres, pero caramba, el soberano es mucho soberano. Aquí campa por sus respetos, ¿eh? Y esto no puede ser. Entonces se va criticando hasta que eso llega a su explosión máxima con uno de los grandes padres de la revolución y de la democracia moderna, que no es otro que Jean-Jacques Rousseau. ¿Qué dice Rousseau? Aquí nos hemos equivocado. Ojo, no cambia la idea de fondo. Rousseau no cambia la idea. Esto como los toros, primer aviso. Este es el último aviso. Ah, sí. El tercer aviso vienen las mulillas. Bueno, terminamos ahora mismo. Jean-Jacques Rousseau culmina el proceso de crítica del mundo burgués a la concentración soberana en el rey. Porque tiene demasiado poder y nosotros no nos sentimos protagonistas. Entonces, ¿cuál es la tesis de Rousseau? Es bien conocida. El rey no es el soberano es el pueblo. La soberanía popular es la base filosófico-política del sistema democrático. El soberano es el pueblo.
después del descanso, que hay que dejarle su soberanía al descanso, veremos si es posible eso que se llama soberanía popular.